bueno, aquí en Chile hice mi doctorado y en el año 2012 entonces comienzo a ejercer como directora del CBSM, que estamos cambiándole el nombre de Centro de Bioinformática y Simulación Molecular, como bien decía Tamara, Centro de Bioinformática, Simulación y Modelado, para que abarque, digamos, todas las áreas, ¿no? Que desarrollamos en investigación en el centro, ¿no? Entonces, mi relación con Perú me gusta resaltarla, dado que estoy compartiendo con ustedes hoy, y comenzó con esta tesis de Percy Omar, más o menos por allá por el año 2013, Percy defiende, perdón, del 2012, Percy defiende en el 2013, y fue un trabajo muy bonito, a pesar de que no era mi tema de investigación precisamente. Esto fue un trabajo de análisis de secuencias, y lo publicamos en el año 2018, en ese tiempo en el que Percy estaba haciendo su tesis. Yo fui por allá por Lima y hice una charla en el año 2012 en el Colegio de Biólogos del Perú, y comenzábamos con el diseño de fármacos para canales iónicos en ese tiempo, porque antes, como decía Tamara, hice mi doctorado en canales iónicos en plantas. Bueno, allí, digamos, Stanislao, quien actualmente es mi estudiante de doctorado, conoció de mi investigación, y esta fue otra colaboración con Perú. Es decir, Stanislao defendió en el 2018 su tesis de magíster, donde yo fui su cotutora, y entonces ahí después ingresó al programa de doctorado nuestro, que es de doctorado en ciencias, mención modelado de sistemas químicos y biológicos. Y bueno, destacar que a pesar de que todo esto que nos está pasando ahora nos ha volcado a la era virtual de lleno, estas dos tesis fueron dirigidas virtualmente. Es decir, pudimos hacer un gran trabajo, tanto en la tesis de Percy como en la tesis de Stanislao, de manera remota. Y bueno, aprovechando esta diapositiva tan divertida, eso, recordarles que estamos en estos momentos en pleno en esta era virtual. Que me disculpen si de repente mi hija entra corriendo, y bueno, esas cosas pueden pasar. Y bueno, también que esta presentación fue hecha en inglés originalmente, entonces un poco le he puesto algunas pinceladas en español, como el público era hispanohablante, pues así decidí hacerlo. Entrando en materia científica, básicamente, ¿por qué esta charla se llama Desde los átomos a la enfermedad, verdad? Y un camino modelado o moldeado por el modelado de los canales iónicos, y valga la redundancia, porque precisamente trabajamos canales iónicos que están involucrados en enfermedades. Los canales iónicos involucrados en enfermedades es todo un tema, digamos, hay libros completos como el que le muestro al respecto. Y como ejemplo, digamos, de enfermedades asociadas a canales iónicos, les voy a mostrar, digamos, los dos tipos. Es decir, pueden existir, por ejemplo, canalopatías, que son mutaciones, ¿verdad?, de estos canales, y producen enfermedades, ¿cierto?, como por ejemplo la taquicardia ventricular, cuando hay una mutación en el canal TREC1, y también por sobreexpresión o represión de los genes que codifican estos canales. También podemos tener enfermedades como la fibrilación auricular, en el caso del canal TAS1, ¿verdad? Proliferación del cáncer, en el caso del canal TAS3, y bueno, también en la
cuando tenemos metástasis del cáncer, tenemos digamos, sobreexpresión del canal TRPM4. Aquí solo estoy mencionando algunas de las publicaciones del grupo para colocarlos en el contexto de las enfermedades asociadas a canales iónicos. Y bueno, ¿por qué las estudiamos desde los átomos, no? ¿Por qué partimos desde los átomos? Básicamente porque lo que hacemos es modelos atomísticos o microscópicos de estas proteínas, ¿verdad? De estos canales iónicos. Y estos modelos, básicamente, lo que hacemos en ellos es describir el sistema como, digamos, todo el sistema atomísticamente, usamos modelos, digamos, all atom, aunque ahora también estamos usando modelos de grano grueso últimamente, pero voy a ser sincera, no hemos usado en mi grupo modelos de grano grueso para describir sistemas atómicos, pero no canales iónicos, es un poco difícil. Bueno, teniendo en cuenta y modelando todo el sistema All Atom, lo que hacemos es, en definitiva, usar la aproximación de Bohr-Oppenheimer, ¿verdad? Y volcarnos a la mecánica molecular para estudiar los átomos de este sistema como esferas, ¿verdad? Unidas por resortes. Y entonces aquí lo que hacemos es que nos olvidamos, ¿verdad?, de los electrones orbitando alrededor del núcleo y de cómo esos electrones y esas capas de electrones interactúan con los otros átomos alrededor, con los otros electrones de los átomos en su vecindad. Es decir, no usamos por lo general química cuántica, mecánica cuántica, sino mecánica molecular para entender los canales iónicos. Y básicamente lo hacemos porque, digamos, tenemos sistemas gigantescos. Un canal iónico, uno de los más simples, puede tener 7000 átomos y para simularlos, pues entonces lo embebemos en membrana, con aguas alrededor, con iones, vamos a tener como 100.000 átomos, ¿verdad? En total, entonces entender ¿verdad? Cómo 100.000 átomos interactúan y evolucionan en el tiempo, pues hay que usar un método como mecánica molecular, donde sencillamente los átomos son esferas y los enlaces covalentes que los unen resortes, ¿verdad? Y en el marco de la mecánica molecular usamos distintas aproximaciones. Efectivamente entendemos cómo, o tratamos de entender cómo estas proteínas evolucionan en el tiempo usando las simulaciones de dinámica molecular. Y también usamos acoplamiento molecular, también usamos, y hoy me voy a concentrar en ese punto, una metodología que es el diseño de farmacóforo y barrido o cribado virtual, ¿verdad? En una librería de compuestos. Igualmente que en la diapositiva anterior, solo les estoy mencionando algunos de los métodos trabajados en el grupo. Y entrando en la materia científica que vamos a discutir, les voy a mostrar 3 publicaciones. Voy a tratar de resumirlas bastante, 2 del 2019 y una del 2015, para llevarlos a entender este modelo de farmacóforo que hemos desarrollado y que usamos también el año pasado en una publicación de Science para describir los activadores digamos, con carga negativa, que llamamos como una llave maestra que abren, o una llave maestra que abre 3 canales o 3 tipos de canales iónicos, de canales de potasio distintos, ¿no? Entonces,
más o menos esta va a ser, digamos, estos van a ser los temas de la presentación. Le quería hablar de proyectos que están en curso, pero la verdad es que en 40 minutos es bastante complicado hacerlo, entonces me voy a concentrar sobre todo, y dada la contingencia, en lo que estamos haciendo, aunque sea muy poquito, en canales iónicos del SARS-CoV-2. Bien. Vamos a entender primero los canales iónicos que hemos trabajado en estos años en nuestro grupo por excelencia, que son los canales iónicos selectivos a potasio, pero de la familia K2P. Estos canales, básicamente los canales de potasio son un poco los clásicos canales de potasio, los canales de potasio que incluso pueden ustedes verlos y son los más famosos, ¿verdad? Los que están involucrados en la generación del potencial de acción, ¿verdad? Los encargados de repolarizar la membrana cuando ocurre el impulso eléctrico en nuestras neuronas, son estos canales dependientes de voltaje, ¿verdad? Que están acá básicamente estos dos tipos. Y entonces estos canales selectivos a potasio, así como los canales rectificadores de entrada, forman tetrámeros, porque tienen un solo dominio de poro por subunidad. Los canales iónicos, digamos, son como un hoyo, ¿verdad? Son un forado en la membrana que deja pasar iones de un lado a otro, y entonces, por supuesto, van a tener un poro que se abre y se cierra de acuerdo a los estímulos del medio, y estos canales, los clásicos canales dependientes de voltaje, forman tetrámeros porque tienen uno de estos dominios de poro por subunidad. Sin embargo, aquí vemos un canal de potasio de 2 dominios de poro, por eso K2P. ¿Por qué? Porque si ustedes ven la topología de estos canales, tienen esto en amarillo, ¿verdad? Vendría siendo el filtro de selectividad de los dominios, de cada dominio de poro, entonces tienen 2 dominios de poro por subunidad y 4 segmentos de transmembrana, ¿verdad? Entonces, al tener 2 dominios de poro, no necesitan ser tetrámeros, son dímeros, ¿verdad? Porque bastan 2 subunidades para formar un canal funcional, que es lo que vemos aquí, una subunidad en roja, otra subunidad en azul, y se ve desde la región intracelular, ¿verdad? Este canal, y aquí estaría el poro, ¿verdad? Representando por donde pasarían los iones potasio. Bueno, a pesar de ser distintos estos canales a los clásicos canales de potasio dependientes de voltaje, el filtro de selectividad, es decir, la estructura que deja pasar iones potasio y no otro tipo de iones, por ejemplo, como sodio a través de estos canales, es muy conservada en los canales K2P, así como en todos los canales selectivos a potasio, y básicamente pasan los iones potasio coordinados por los grupos carbonilo de los aminoácidos que están acá, ¿verdad? La secuencia TXGXG, donde estas dos X son aminoácidos hidrofóbicos. Entonces pasan los iones potasios por acá, coordinados por los carbonilos del backbone de estos aminoácidos. Dentro de la familia de los canales K2P, que son 15 canales en humanos, nosotros nos hemos enfocado sobre todo en estudiar los canales de la subfamilia TASC. Señalo específicamente TASC1 con un asterisco porque les voy a mostrar algo a continuación, pero básicamente trabajamos TAS1 y TAS3, y hoy nos vamos a enfocar en trabajos que hemos hecho en TAS3. Pero ¿por qué señalo con TAS1 con asterisco? Porque así como mismo estudiamos TAS3, también lo hicimos con TAS1, a través de modelado comparativo por homología. Cuando estudiamos estos canales teníamos estructuras cristalinas, estructuras cristalográficas de estos canales dentro de la familia de los K2P, de la subfamilia TWIG, de la subfamilia TREC, ¿verdad? Que son
básicamente estos 3 miembros de esa subfamilia estaban cristalizados y también Twig. Entonces, claro, nos dedicamos a estudiar tanto TAS1 como TAS3 a través de modelos comparativos que hicimos a través de distintos programas. Sobre todo usamos el programa ICM, pero bueno, también hubo otras aproximaciones en el grupo. ¿Y por qué señalo TAS1? Porque, bueno, van a haber 2 publicaciones acá de TAS3 que tienen una gran relación con TAS1, y la estructura cristalográfica de TAS1 se libera en agosto de 2019. Entonces, para nosotros, que históricamente en nuestro grupo hemos trabajado con modelado comparativo, era un reto publicarlo todo antes que saliera el cristal, y teníamos información de cuándo iba a salir el cristal. Entonces, esto es una enseñanza para todos aquellos que trabajen con modelado comparativo, que bueno, puede salir el cristal de la proteína que estudian, o una muy parecida, digamos, con 75% de identidad de secuencia entre ellas, por ejemplo, entre TAS1 y TAS3, puede salir en cualquier momento, ¿verdad? Puede aparecer. Entonces, bueno, cuando uno sabe que la estructura la van a publicar, entonces mejor apurarse y sacar muchos papers antes con sus modelos, ¿no? Para que tengan validez y no sean refutados tanto sus hallazgos. Bueno, ¿qué hemos aprendido de estas estructuras cristalográficas de los canales K2P? Básicamente que los canales K2P tienen una capucha, ¿verdad? Acá arriba, como un sombrerito que no tiene el resto de los canales selectivos a potasio, y lo veíamos cuando estaba mostrándoles la topología. Y entonces esto se sabía antes de las estructuras cristalinas, y los bloqueadores clásicos de los canales de potasio, digamos, bloqueadores extracelulares, no bloquean los canales K2P. Entonces, claro, al tener esta capucha acá, ¿por dónde tienen que pasar los iones para entrar y salir del filtro? Por unos external ion portals, unos portales extracelulares, ¿verdad? Que se ven así. Y perpendicularmente a estos portales hay unas cavidades que tampoco están presentes en los otros canales selectivos a potasio, que conectan la membrana con la cavidad central del canal. Entonces, estas 2 características son exclusivas de estos canales K2P dentro de lo que son los canales selectivos a potasio. Estas aperturas que, bueno, se llaman fenestrations en inglés, nosotros la hemos adaptado y les voy a hablar de fenestraciones, son estructuras que pueden estar cerradas o abiertas, conectando, ¿verdad?, la membrana con la cavidad central, y son altamente drogables. Entonces lo vamos a ver en unos minutos. Es decir, ahí se pueden posicionar perfectamente fármacos. Otra característica interesante de estos canales es que las primeras estructuras fueron cristalizadas así, si ustedes se fijan, un monómero en azul, o parte de un monómero en azul, otro monómero en rojo, y estas fueron las estructuras cristalizadas en el 2012, pero el resto de las estructuras ha sido cristalizada en una conformación llamada domain swap, que son como dominios intercambiados entre las subunidades. ¿Por qué nos interesamos por el estudio de los canales K2P? Porque, digamos, bueno, los canales iónicos son blancos de muchos fármacos, pero hasta la fecha no existe en el mercado ningún fármaco selectivo para los canales K2P. Es decir, los fármacos, por ejemplo, antiarrítmicos, inhiben más de un canal iónico. En la aurícula, por ejemplo, inhiben el canal TAS1, inhiben el canal KB1.5, inhiben el canal NAF1.5. Entonces dijimos, bueno,
creemos relevante para algunas enfermedades, por ejemplo el cáncer, donde TAS3 está sobreexpresado, diseñar fármacos selectivos para TAS3, pero antes de diseñarlos, pues vamos a entender cómo funcionan los fármacos selectivos, y es un poco lo que vamos a hacer hoy. Primero entender un fármaco selectivo de TAS3 y después cómo surgió el diseño de un nuevo fármaco. Vale destacar que así nos acercamos a los canales K2P, pero actualmente le encontramos un sentido muy grande a las drogas polifarmacológicas o promiscuas, ¿verdad? Que por ejemplo, todas las que les coloco aquí son drogas antiarrítmicas, y ahora mismo estamos estudiando con Estanislao precisamente, estamos estudiando cómo, digamos, estos fármacos antiarrítmicos, cuáles son las bases de que puedan bloquear 3 canales iónicos de la aurícula y prevenir la fibrilación auricular, que es la arritmia más común en el mundo occidental. Pero hablando de fármacos selectivos y no selectivos, aquí tenemos el ejemplo de 4 fármacos: un antiarrítmico, un anestésico local, un antidepresivo y un modulador del sueño. 3 han sido descritos por mi grupo, A, B y D, y el C fue descrito por unos colegas de Oxford. Y básicamente, si ustedes ven, y también aprendí un poco haciendo esta presentación y pensando, bueno, en el futuro, quizás en mi próximo grant pueda estudiar al respecto, me fijaba que, por ejemplo, este antiarrítmico 1899 que estudiamos y este PKT-HPP, que son selectivos tanto a TAS1 como a TAS3, respectivamente, están en la cavidad central, ¿ven? Y entonces tanto la bupivacaína como Prozac, se sitúan en las fenestraciones y bloquean alostéricamente estos canales. Entonces, es súper interesante y quizás permitiría explicar un poco la propiedad de los bloqueadores selectivos de estos canales versus los no selectivos. Es algo que me ha abierto la mente ahora haciendo esta presentación. Me voy a enfocar primero en cómo funciona PKT-HPP, y en base a eso, como les decía, diseñamos nuevos fármacos para TAS3. Brevemente les voy a contar qué hicimos en este paper, donde hicimos ese análisis de estructura-actividad de los antagonistas de esta serie, ¿verdad?, que se llama THPP, tiene este nombre tan complejo. Aquí estudiamos 29 compuestos que tienen un IC50 de menos de 100 micromolar, y estos compuestos fueron descritos en el año 2015 por Coburn y colaboradores, y como teníamos la actividad de estos compuestos, entonces hicimos acoplamiento molecular de ellos en 3 modelos del canal TAS3, y entonces calculamos la energía libre de unión relativa usando MMGBCA, ¿verdad? Y es la tabla que les muestro aquí de la energía libre, ¿verdad? De cada uno de los compuestos. El IC50, el PIC50, que no es más que el logaritmo en base de Euler de 100 partido IC50, y aquí tenemos, ¿verdad?, los valores que los vamos a correlacionar con estos valores de acá. Y entonces, ¿para qué? Bueno, sencillamente para ver qué modelo es el que mejor estructura actividad entrega. Y básicamente el modelo que mejor estructura actividad nos entregó fue un modelo de TAS3 basado en el canal TREC2 con las fenestraciones abiertas. Tiene una mejor correlación a estructura actividad, y en este modelo fuimos a analizar qué pasaba, por qué estos compuestos que eran muy específicos, algunos, más que específicos, muy potentes para TAS3,
¿Cuál era la diferencia con respecto a aquellos que eran menos potentes? Por ejemplo, PKTHPP, que es el más activo de la serie, bloquea con un IC50 de 35 nanomolar, mientras que este compuesto 17B bloquea con un IC50 de 27 micromolar. Y entonces aquí entramos a ese concepto de farmacóforo que les quiero entregar, ¿verdad? ¿Qué es ese conjunto de características electrónicas, estéricas necesarias para asegurar las interacciones moleculares, ¿verdad?, de un ligando con su target y así generar una respuesta biológica? Entonces, estos bloqueadores específicos digamos, potentes, algunos, otros no, para TAS3, pero todos bloqueadores de TAS3 con diferente potencia. ¿Cuál es el farmacóforo que comparten? ¿Cuáles son esas características que comparten estéricas, verdad? Esas características electrónicas. Bueno, tienen anillos aromáticos que están señalados en naranja, grupos hidrofóbicos señalados en verde, y grupos donores de enlace de hidrógeno que están, perdón, aceptores de enlace de hidrógeno que están en rojo. Pero si ustedes se fijan, todo este farmacóforo es idéntico excepto en este grupo. Y este grupo aceptor de enlace de hidrógeno solo lo tienen aquellos compuestos con mayor actividad. Entonces, al hacer el acoplamiento molecular de estos compuestos, vimos que era muy importante este grupo aceptor de enlace de hidrógeno para formar una interacción con las treoninas del filtro de selectividad, ¿verdad? Y así, digamos, coordinar esta molécula justo bloqueando debajo del filtro. Entonces, teniendo en cuenta y entrenándonos en este modelo de farmacóforo, dijimos, bien, pero hay muchos más compuestos bloqueadores de TAS3, vamos a usar N compuestos que tengan diferente actividad y de hecho, estructuras distintas, y vamos a ver qué tienen en común todos ellos. Entonces nos alejamos un poco de ese farmacóforo de la serie y hicimos algo más, digamos, diverso, y entonces con esa diversidad de compuestos hicimos otro farmacóforo. Además, usamos los modelos de TAS3 que ya teníamos, y con ese farmacóforo y los modelos fuimos a la base de datos Zinc. Hicimos un cribado virtual buscando los compuestos que tuvieran el farmacóforo y que acoplaran en el canal TAS3. De ahí obtuvimos 19 compuestos que validamos biológicamente. Aquí hay otra enseñanza para mi grupo. Bueno, y se las transmito a ustedes. A pesar de yo trabajar siempre con modelado y siempre representar estos canales, ¿verdad? Tridimensionalmente, atomísticamente, en mis publicaciones nunca va a faltar la validación biológica, porque los modelos son modelos y necesitan una validación para decir, ok, esto es una representación de la realidad. Esta es la realidad y esta es la representación. Entonces, ese matrimonio entre la parte teórica y la parte experimental es muy importante para tener resultados, digamos, por así decirlo, digamos, con gran impacto científico. Por eso lo coloco en rojo. Y bueno, básicamente este es el farmacóforo. Si ustedes se fijan, mucho más simple, dos grupos aceptores de enlace de hidrógeno entre 12 compuestos que tenían muy diversos, que tenían actividad entre 160 micromolar y 35 nanomolar en el canal TAS3. Entonces, con este farmacóforo de dos grupos aceptores de enlace de hidrógeno y un anillo aromático, fuimos a la base de datos Zinc, y dentro de los 19 compuestos que testeamos, encontramos este. Si se fijan, aquí están los dos grupos, aquí está el anillo aromático, y
tiene una actividad de este compuesto que llamamos DR16 de, digamos, un IC50 56.8 micromolar en TAS3, y en TAS1 es un poco, digamos, menos potente, perdón, disculpen, es más potente en TAS1 que en TAS3, el IC50 es menor, de 24.7. Es decir, de hecho estábamos buscando bloqueadores de TAS3 y al final encontramos un poquito más, un bloqueador con un IC50 menor en TAS1. Bien. En base a eso, dijimos, ok, pero este compuesto no es un compuesto nuevo, vamos a tener nuestro propio diseño de fármacos, y entonces en base a lo que conocíamos ya de los fármacos específicos para TAS3, le adicionamos, ¿verdad?, este compuesto, un grupo de hidroxibensamida, y entonces la actividad, de hecho, fue menor en TAS3 que en TAS1, pero más o menos es en el mismo orden, entonces esto no es muy significativo. Pero sí, bajamos un poquito la actividad, aumentamos un poquito la actividad, bajamos el IC50 y obtuvimos un compuesto de nuestra cosecha que llamamos DR16.1. Lo mandamos a sintetizar, aquí externalizamos la síntesis. Lo bueno quiere decir que en nuestro propio grupo también sintetizamos compuestos, ¿no? Bueno, y entonces aquí quiero traerlos de nuevo al concepto de farmacóforo. ¿Por qué? Porque el concepto de farmacóforo, vamos a verlo de nuevo, entonces es ese arreglo estérico y electrónico, de características estéricas y electrónicas, necesario para que ciertos ligandos con estas características se unan a la proteína y desarrollen, ¿verdad?, o generen una respuesta biológica. Pero la respuesta biológica es distinta, señores, de acuerdo al farmacóforo que comparten los compuestos. Por ejemplo, los compuestos que son promiscuos, que bloquean, por ejemplo, en fibrilación auricular, estos antiarrítmicos que bloquean tanto TAS1 como Kv1.5, entonces tienen un farmacóforo de esta forma, ¿verdad? Lo cual no implica, por ejemplo, que A1899, que también es un antiarrítmico, pueda compartir otro farmacóforo, que fue el que usamos en esta última publicación, con bloqueadores del canal TAS3 de diversas afinidades. Y aquellos bloqueadores que tienen una alta afinidad tienen como un farmacóforo bastante, digamos, más, con muchos más grupos, y bueno, y esta característica obviamente del grupo aceptor de enlace de hidrógeno que lo une, ¿verdad?, a la treonina 93, que no tiene compuesto 17. Entonces, claro, difieren en los patrones de interacción, porque en definitiva la respuesta biológica de los compuestos que tienen o que comparten ese farmacóforo es distinta. Bien, entonces con esto en mente vinimos acá a diseñar, bueno, más que a diseñar, encontrar qué farmacóforo compartían estos compuestos cargados negativamente, que son activadores de los canales K2P, pero también activadores de otros canales de potasio, por ejemplo, HERC, y activadores de los canales BK. ¿Y qué vimos en esta publicación? En esta publicación vimos que tanto los activadores de BK pueden activar K2P, que los de K2P pueden activar BK, que los de HERC, y así pueden mezclarse, ¿verdad? Aquellos que antes de esta publicación estaban definidos como activadores de K2P exclusivamente, ahora sabemos que activan también los canales HER y los canales BK. ¿Y por qué? Porque todos comparten un farmacóforo común. ¿Cuál es? Una carga negativa que se posiciona debajo del filtro de selectividad, y estos dos grupos hidrofóbicos y aromáticos que se embeben en la estructura de la proteína. Entonces, para terminar, digamos, mi charla, les cuento que también el coronavirus tiene canales iónicos. Y que en este artículo de New York Times, de hecho, donde nos habla de esas proteínas que nos traen tan malas noticias, ¿verdad?, porque son las que causan la virulencia del coronavirus,
tenemos este canal iónico tan chiquitito que es la envelope protein. Y si ustedes hacen el ejercicio como bioinformáticos de tomar esa secuencia y hacer un BLAST-X contra el Protein Data Bank, se van a encontrar un molde, nosotros, digamos, de acuerdo a los valores del BLAST, tomamos el 5X29, hicimos el modelado comparativo de esta envelope protein. Y entonces obtuvimos ¿verdad? Modelo, donde vemos el modelo en distintos colores y el molde debajo, ¿verdad? En transparente, un modelo que obtuvimos, digamos, con Estanislao, de hecho, y con otra estudiante de doctorado cubana llamada Juliet Mazzola, un modelo, digamos, que tiene todos sus aminoácidos en zonas permitidas, y en él hicimos un acoplamiento molecular de HMA que bloquea, ¿verdad?, la envelope protein de SARS-CoV. Entonces, estas son las poses que obtuvimos, algunas de las poses, y que cumplen con las características, digamos, publicadas para HMA en este paper, que interactúa, ¿verdad?, este oxígeno con, un poquito mejor se ve aquí, con estas paraginas número 15, y aquí vemos, ¿verdad?, en nuestro docking, en estos gráficos 2D que tenemos esta interacción. Bueno, el publicar en SARS-CoV, y este es el último mensaje que quiero darles, en SARS-CoV-2 en este momento es una carrera, ¿verdad? Todos quieren publicar, todos quieren sacar cosas, y efectivamente yo creo que es positivo porque mientras más información tengamos, mejor. Pero, por ejemplo, nos encontramos con este paper publicado el 17 de marzo, que yo diría que no por mucho madrugar se amanece más temprano, sino, para mí, ellos hicieron, digamos, un modelo comparativo de esta envelope protein, pero ni siquiera tienen disponible, ¿verdad?, el PDB para que podamos trabajar con él, y básicamente lo que quiero transmitirles es que mejor hacer cosas buenas, mejor hacer cosas que perduren, que no solamente publiquemos por esta emergencia, sino que entreguemos una información que sea válida para todos y que pueda usar a la larga la comunidad científica. Entonces, estamos tratando de publicar, no tenemos prisa, queremos hacerlo bien, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Agradecer a todo mi grupo, a todo el CBCM que está detrás de todo este trabajo, especialmente a David Ramírez, que es el primer autor de dos de las publicaciones que les mencioné, a mi colega Nils Deger de Alemania y todo su grupo de investigación. Ahí pongo las flechitas de con quienes trabajamos, a quienes me financian, ¿verdad? Y a Stanislao y Juliet, que son mis nuevos estudiantes de doctorado y están trabajando conmigo en esto del SARS-CoV-2. Entonces estoy, digamos, dispuesta a escuchar sus preguntas. Bueno, chicos, ahora procederemos con las preguntas. A ver si alguno tiene alguna pregunta. Buenas noches, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo, soy de Perú. Hola, Gustavo. Sí, quería preguntar, porque me interesó mucho la parte de su exposición que mencionan que hicieron el docking con esta enveloproteína. ¿Qué parámetros y sobre qué lugar de esta enveloproteína hicieron el docking, ¿no? O sea, hicieron el docking sobre esa proteína. ¿Cómo determinaron cuál era el sitio apropiado para hacer este docking ahí, ¿no? ¿Y qué otros parámetros se consideraron? Bueno, sabíamos que
que básicamente HMA tenía que estar en esta posición cercano al residuo N15, y entonces hicimos la grilla alrededor de este residuo. Pero yo le voy a dar la palabra, como le dije a mi estudiante de doctorado, Stanislao, que te puede contar en detalle al respecto. Buenas noches, aló. ¿Sí me escuchan? ¿Sí se escucha? Sí. Ah, excelente. Escucha. Excelente. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Muchas gracias por pasar la batuta, profesora. Muchas gracias. Sí, en primer lugar, agradecer a la profe Wendy que me da la confianza siempre, ¿no? Eso es ante todo. Bueno, hicimos el docking ya que tenemos una referencia que en el anterior coronavirus, en el SARS-CoV, se identificó este ligando, el HMA, que interactuaba justamente con el nitrógeno, perdón, con el residuo N15. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner la grilla en ese residuo como punto inicial, como centro, y vamos a hacer los dockings, y los dockings nos tendrían que dar poses parecidas a lo que se han reportado en la literatura. Por ejemplo, en la literatura se sabe de ese paper estructural en el cual ese residuo es muy importante, ese residuo está mirando hacia el lumen, entonces la pose de docking tiene que estar interaccionando con ese residuo, y la cabecita que es un ciclo, debería estar mirando hacia afuera. Entonces nosotros guiamos el docking usando Glide, que está incluido en Maestro, en una suite Maestro, ¿no? Para escoger la pose más conveniente y que se acerque más a la realidad. No sé si eso responde bien a tu pregunta. ¿Parece? No. Sí, Sí, otra sí, cosa. sí. Y Gustavo. hay una cosa más que quería preguntarles que me olvidé. Más o menos, ¿cuál fue la energía de unión con ese compuesto? Nosotros nunca tenemos muy en cuenta las energías de unión del docking, porque sabemos que las energías de unión que arrojan los programas de docking no son muy fiables. Entonces, lo que siempre hacemos es hacer rescoring con MMGBCA. Por eso, de hecho, en la publicación que mostré en el 2019, decía, calculamos la energía de binding relativa, ¿verdad? Usando MMGBCA. Entonces, de verdad, nunca, obviamente, siempre tomamos las 10 mejores poses que da el docking, pero el score y la energía del docking no lo tenemos en cuenta. Para nosotros no es un parámetro porque, digamos, sabemos en la literatura, está altamente, digamos, documentado que no es un parámetro a seguir, digamos, cuando uno sencillamente lo que hace es seleccionar las 10 mejores poses del docking y listo. Y ahí sí puedes hacer rescoring dentro de esas 10. Eso no lo hemos hecho a propósito con HMA. ¿Alguna pregunta más? Ya, entonces, bueno, para finalizar... Déjame decir una cosita. Otra cosa es que la estructura de HMA con la E-protein no está, ¿vale? Ellos proponen en ese paper un modo de unión, pero no está. Es decir, nosotros no tenemos, solamente lo que tenemos es la estructura del canal, pero no tenemos la estructura del ligando con la E-protein en SARS-CoV. Eso no está disponible. Hola, hola profesora. Hola, Percy. Quería que nos explique un poco las oportunidades de posgrado en Talca para los chicos, de repente algunos que estén interesados en seguir Sí. doctorado. Sí, bueno, nosotros tenemos un doctorado que se llama Doctorado en Ciencias, mención modelado de sistemas químicos y biológicos. Yo voy a hacer la operación para que todos lo vean aquí en mi computador de entrar al doctorado. Es decir, para que lo vean, voy a compartir mi pantalla. Aquí está.
Ya, entonces aquí voy a... controles de reunión, perfecto. Entonces aquí, www.utalca.cl, entran aquí a la Universidad de Talca. Básicamente entramos en admisión, posgrado, ¿vale? Y entonces aquí entramos a las ofertas de doctorado. En las ofertas de doctorado tenemos el nuestro, doctorado en ciencias, mención, modelado de sistemas químicos y biológicos. Y ahí entonces van a tener toda la descripción, los objetivos del programa, básicamente nosotros lo que hacemos es, en definitiva, modelar, como bien dice, digamos, el nombre no ha sido nunca mejor puesto. Es decir, modelamos sistemas químicos y biológicos. Eso es lo que hacemos en este doctorado. Y, digamos, puede ser teórico completamente, digamos, la aproximación, o teórico experimental. Pero esa es, digamos, nuestro objetivo en este doctorado. Eso. Profesora, y disculpe, una consulta más. ¿Qué requisitos solicitan para aplicar al doctorado? Básicamente que seas, que ya hayas obtenido una licenciatura. Eso es las cosas necesarias. Aquí puedes tener, digamos, en los documentos para postular. Entonces, ¿ves? Están todos. Me están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, Aquí sí, está. Currículum, solicitud de ingreso, documentación oficial de notas, al menos de licenciatura, y documentación oficial de notas de los estudios de magíster, pero no es necesario tener magíster, ¿ok? Básicamente todo lo otro es burocrático. Ustedes tienen que tener solamente una licenciatura, digamos, para entrar al programa. Doctora, disculpe, para contextualizar, nosotros le llamamos a eso que le llaman licenciatura aquí en Chile, sería nuestro bachiller en Perú. O sea, con bachiller podrían postular. Sí. Sí, era para No, aclarar porque los términos son un poco distintos. ¿Sí? no necesitan hacer una tesis de licenciatura, ¿te refieres, Stanislao? Sí, claro, o sea, si culminando el pregrado, con el grado de bachiller, podrían aplicar, sí. Listo. Gracias por ese dato tan importante, Stan. Sí, es que en distintos países lo dicen de distintas maneras, entonces la verdad que ahí me pierdo un poco. En Cuba es licenciado, por eso no es bachiller, pensé que allá era igual. Bueno, pero aquí tenemos a Estanislao que nos puede aclarar. Sí, es que averigüé bastante, porque los términos eran diferentes. Disculpen la intromisión. Y yo creo que también cualquier cosa, tienen un compatriota que seguro con mucho gusto los va a ayudar, porque es muy colaborativo. Sí, por supuesto, sí. Bueno, entonces, ¿hay alguna otra pregunta? ¿Alguien más que quiera hacer alguna consulta, alguna duda? Bueno, parece que ya no. Tamara, disculpa, Sí. me parece que me han dado una pregunta, me la han hecho a mí en privado, porque me parece que el Zoom a veces cuando respondes, como mencioné de que se podían hacer las preguntas por el chat, pero bueno, Manuela Gutiérrez nos dice gracias por la información y las posibilidades. Dice, hay muchas posibilidades aplicativas del modelado. Dice que ella lo quiere hacer en parasitología. En todo caso, doctora, también ha hecho algunos trabajos con parásitos, con alguna proteína de parásitos, ¿no? En su laboratorio. No, nosotros no hemos trabajado
hasta la fecha con canales iónicos en parásitos no hemos trabajado. Lo que estamos haciendo en estos momentos es diseñar péptidos antimicrobianos. Eso es lo más cercano a la parasitología que estamos trabajando, es decir, estamos trabajando en diseño de péptidos antimicrobianos y cómo interactúan con las membranas, digamos, de las bacterias gram positivas, gram negativas, digamos, pero en parasitología como tal, no, pero bueno, digamos, yo siempre digo, y de verdad me gustaría decirlo explícitamente, traté de decirlo en mi presentación. Yo trabajé con Persiomar, por ejemplo, en un tema bastante lejano a mi formación, digamos, científica, ¿no? Nada de canales iónicos. Con Estanislao también trabajamos en algo muy tangente. Entonces, lo que les quiero transmitir es que con Perú siempre me ha unido esas ganas de colaborar remotamente, porque siempre me ha gustado mucho cómo trabajan los estudiantes peruanos, porque son muy autónomos. Entonces, siempre ha sido una colaboración muy fluida. Ellos proponen un tema o me dicen quiero trabajar en esto y nada, pues entonces empezamos a pensar en qué podría ser. Entonces, yo estoy abierta a cualquier propuesta y con mucho gusto los puedo asesorar desde Chile, vía remota, y ha funcionado, por lo menos ya tenemos 2 ejemplos exitosos. Bueno, entonces con esto finalizamos la presentación de hoy. Ya, para finalizar, bueno, desde la Sociedad Peruana de Bioinformática y la comunidad científica lambayecana agradecemos a la doctora por su interesante presentación y por el apoyo a este evento y a la difusión de la ciencia. También agradecemos a los asistentes por su apoyo, ya que es gracias a ustedes y por ustedes que realizamos este tipo de eventos de difusión científica. También los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que este evento está conformado por 9 webinars. El siguiente es el domingo a las 6 p.m. Así que esperamos verlos ahí y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, chicos. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias, Stanislao. Chao.